Isha pamba, Isha papina, cuina, na amia, yumahina, veruma, ñande, veñande, rembia, popén de programa, ñande, programa interhuetiva, se bajera, vagina, cajaturado, hermano, pero apenas aquí el pastor Emilio Vázquez, estaba coronel, abogado departamento de Itapueve, pena, yepita, sombra, te me lleva, vende, quiere, ambuasao, me metí, abrazo. Rompe espalda maretepona, Ayajaray más edición número 598 de Cajaturalo, hermano, que era edición 598, lo mitad ya es edición número 600, becrina, amen, ya hoputi se acue 500, ya hoputi se curi 600, amalicia, amiga tuya, hoputi, ya, oina. Te imaginas, güey, llega entero, vea, me haya pues acá, vea, pemboa, vende mensajito, mina, y imagina, primera de Corintios, capítulo 9, y que imagina, versículo 19, tiene donde otro, mire, que, te imaginas, güey, llegue Pastor Sergio, a güey, llegue a ver entero, este ata pichacuera, o mozarambia, y na cuña, envía por mío, para de redes sociales, lupibe, y me YouTube, hija Torá, y me a ver Facebook, Emilio Vázquez, ve que, bebe ya, directo, me peto pata la, ñande video mío ya pues ñande había ñangiru Pastor Sergio pecha veí ya me Telegram peja Facebook ya ema ñime na me ñime WhatsApp ya tu ya ese yo bueno ja tema hoy el tema we llamo más 595985162 la línea personal ya de línea tío ahí ve llevarle ese mío gape pilla pa moído y va si te vayan de sistema de programa ya reco ayuno oración vigilia la petición de oración mi ya reco consejería y me ave ya reco ya orientar ya coordinar y ñande era pisacuera oñe puno y naco nuevas enseñanzas y ñembo epupajú ñande ya eres guay apeando la doctrina primitiva que hoy pero bueno ya pues tengo imagina unos cuando más yo oye y timbaretea para poner algunos que añaden de grupo para estudiar imagina ese que sí es hemos y congregación pejamba incorporado joven catujina escuela nueva enseñanza bueno ya esa mi pregunta y respuesta a tu al día a la hora para tu pisco a moina ni se me oye que gana a veces y ta do uico se la respuesta yureco shueguri al refutado que no bojo va y se ya sea en lo personal o en lo grupal evidencia pecha ella envía paitena en el documento evidencia historia nambrena evidencia escriturales que hace cuando compromete a ambos asado PM la evidencia documento lo que sea mi se a predicar se ambos otros ia otro hombre uaja UPAPP gendua porque algunos cuando hacemos ahí según diga tú hay la otro y área irresponsable cada uno somos responsables de lo que estamos enseñando sí gendua inauguribe te pero no recuerdo la cuatillando esa caigo muy bueno un mía allá pero según diga tú hay cosas que casi no hay un mía se la voy a ocupar más que simplemente la ponla ese comentario mi siempre a la evidencia se puede verla ni comprometer ahora no vengo pedí una explicación de mi en algunos grupos dejándome la evidencia donde acá me poner la escritura donde acá me la documento donde acá me la versículo originales o si no hay menos la original no va esa justificada a él mi corrección no llega pues cueja la va esa justificada a él la documento o iramos claro que hay documentos de sacan de que hay algunos versículos que son falsificados pero eso tener que no allá pero no le coge evidencia pero cuando las hay pues o sea, pues yo no voy a estar defendiendo su tesis bueno mi tesis sí se la sea presentada todos los temas que yo estoy exponiendo ya sea en video en audio en forma personal lo que sea en las charlas se hay responsabilizar esa evidencia se hay responsabilizar con mi evidencia de lo que yo digo se hay documentar allá pues no hay me otro y a las cosas a veces a demostrar para llegar a la porque no se saca guría ya entonces
Ese le corresponde a él. Se ha eminde, ya se la hoy me amo ahora con evidencia de que realmente tiene razón. Hoy me amo con la documento de que lo que él dice es verídico, es cierto, un iponapa, que la copa aval escritural, ya sea antecedente histórico, escrito histórico, arqueológico o bíblico. Con eso no estoy diciendo que yo voy a estar corrigiendo con todos los documentos a todos los que están ahí predicando y diciendo cosas sin evidencia. Bueno, una aclaración de vaya página respecto a lo sucedido en uno de los grupos ahí. Bueno, ya es a mí otro, a ver. Bueno, Pablo, el apóstol Pablo, bueno, él no tenía superior, a no ser que el Mesías, ya va otra cosa. El Mesías sí, él estaba sometido al Mesías, pero él sí siempre respetó a los demás apóstoles, o sea, los que estaban vivos todavía hasta su tiempo. Pero cuando recoge alguien, acá preguntan si Pablo a quién estaba sometido, a quién de los apóstoles. Él estaba sometido al Todopoderoso, a su Hijo, a la palabra. Y el sometimiento tiene que ser mutuo. O sea que, no sé, era la pregunta, a ver, o sea, se han llegado sometidos otros hombres a otros hombres, o llegan sometidos a, o sea, el sometimiento es el respeto, la valoración, la cooperación, algo mutuo. O sea, se respeta siempre a la persona por su responsabilidad, ¿no? Es que sí o sí recuerda ustedes saben que el apóstol Pablo vengo el mismísimo Mesías o Genoi, le apartó y los demás también, o sea, no me van a ir diciendo allí que los demás discípulos del Mesías sí o sí tenía que someterse a un solo líder. O sea, no se respetaba así. Yo respetaba yo antes, y cada uno tenía su responsabilidad en sus congregaciones de acuerdo a su llamado, y todo el mundo se respetaba. Ahora lo de Pablo es particular porque el tema de Pablo es distinto, porque Pablo algo en la diáspora, algo o fundar ya por nación la o mopuaja organizar la congregación de escuela, en donde no había creyentes en el Mesías establecido. Él se iba, hablaba, convenció, el Espíritu Santo ya por la obra, creían en el Mesías, transformar y en hombre nuevo, y a él establecía ahí un líder, pues. Eso no es porque él es el prototipo del Papa. En ninguna parte dice que él recibió una sucesión papal. No hay eso, no existe un pues. Para los que están queriendo meter eso ahí. Aparte que el papado, eso ya, pegan ese hermano querido, o surgí después de mucho tiempo. Algo ya es un cargo que se compraba, se negociaba y demás. Ese es en el cristianismo, pues después de mucho tiempo. Eso de que Pedro fue el papa y que a él te tenía que someterse a todo. ¿Por qué Pablo no se sometió? Porque Pedro no era papa. Porque Pedro era un líder que fue levantado en esa congregación y tenía el respeto de los demás. Él respetaba a los demás le respetaba a él, y cada uno recoge y lideranza. O sea, Pablo después, en la diáspora, ya pastores encargados de las obras, o sea, ancianos, a los que se le llamaban obispos y demás. Ya comentamos. Pero a él no le podían dar orden, en especial Pedro. Bueno, Pablo, ni que tal cosa, ni que Pablo. Y eso no es ningún acto de sumisión, el hecho de que una vez discutieron. La discusión muy tante hoy.
Siempre hay pequeños desacuerdos, no porque eran apóstoles y eran ungidos y eran discípulos del Mesías, que no, siempre hubo desacuerdos, no solamente Pedro y Pablo con Pedro. Hay una parte donde Pablo a Bernabé llora, y separar y el ministerio uno a otro lado, o que tenía ojo Marco dijo a Pablo que está, o sea, siempre hubo así, y concilio de Jerusalén, ahí hubo también, y antes no ya cuento la grabación, pero imagínense cuánta, pero para eso estaba el concilio, para eso estaba el acuerdo. Apenas cada uno le coge y la Pablo y una parte y bueno, acuerdo pues está para lo de la circuncisión, sea a los incircuncisos. Con su ministerio, él guiado por el Espíritu Santo, y los otros que se quedaron ahí para la circuncisión para los judíos, guiados por el Espíritu Santo, pues ni uno no ya apartáis de la palabra. Es más, hoy estamos ya apartados, yo me voy a putar y mí, o yo corregí y mí, pero eso es normal. Pero no es que uno está sometido al otro, ni que el otro es más papa que el otro. No hay evidencia de que hubo sucesión papal, de que Pablo era el papa de nadie, ni Pedro. Bueno, versículo 19, ya pone con aclaratoria porque estaban hablando de como que es un prototipo de sucesión de los papas, la forma de trabajar de Pablo y ella Pablo dijo y llegó a provecho, y o sea, él hizo muchas cosas por el llamado que él tenía, pero no por eso él es más grande que los demás, inclusive ahí fui como último de los llamados. Bueno, y es a mí, a ver, otro 19, a ver, 9:19, y a pesar de ser libre de todos, me hice siervo de todo para ganar a más. Preguntan, ¿y cómo Pablo le ganaba? ¿Acaso ellos no conocían el Nuevo Testamento? Bueno, no, es que no conocían el ñandén de Mangola, ya llamó y la Nuevo Testamento, la Antiguo Testamento. O sea, cuando Pablo habló del Mesías, no estaba diciendo, bueno, se va a ayudar me metí libro para jugo, a ver, era Nuevo Testamento. Hace que a predicar me pegas por ganar para. No, ¿cómo él ganaba? Él predicaba lo mismo, él enseñaba, ya estudiaba, ya con la estructura y que él enseñaba los mandamientos, hablaba del Mesías, más para la Mesías, para Huerú, que con el Mesías se cumplió la promesa del nuevo pacto, habló del injerto, Penemanduaben. Y así la gente creía, cierto, y en ocasiones dice que por la escritura, él le demostraba a los judíos y a los griegos, a los gentiles, que el Mesías era el que murió en Jerusalén y que resucitó y todo eso, que era el Mesías allá y en El Salvador. Entonces la overovia y europea, oye, popeti transformación añade ya eso es conversión, oye, transformar y en el hombre nuevo, creyendo en el Mesías y creyendo la Sagrada Escritura que ellos ya estaban estudiando, pero no practicando tradiciones de hombre como doctrina dada por el Padre. No. Oye, corregí, un mío mi punto. Pero no es que él ganaba y que lo mitad el Nuevo Testamento pues ajuja el Antiguo Testamento no vale. No, eso es para ti mentalidad. Él nunca hizo eso. Para ya estudiar y no para tu cosa FM, güey. Esa paja hoy purula Antiguo Testamento era muy tegua, ya debatilento y nagurí que probablemente Pablo estaba usando el mandamiento de Moisés y vivente ina que sí que Pablo estaba usando la ley de Moisés. Pero mandó era muy tega tu valle pues.
Pablo mismo es un ya. Muchos mandamientos de Moisés que estaban vigentes en su tiempo y hasta en nuestro tiempo vale todavía. Él enseñó, él no anuló eso. Y no es que vino a Huerube nuevo mensaje para jugar ya. Es más, en ese tiempo todavía no existían los 4 evangelios. A nivel de no, Pablo ya ahora jala los 4 evangelios predicados, opeando y purivir, no. Es más, se sabe que los escritos de Pablo era uno de los primeros escritos nazarenos, o sea, del tiempo referido al Mesías. Es tesalonicense, primera tesalonicense, que se escribió en el año 51. Un pellar es como a mi otro de los evangelios, las copias de los evangelios, los escritos de los evangelios ya tenemos también ya un poco más tarde. Se habla de un Mateo del año 75, de Marcos del año 75, que es uno de los primeros que se escribió, que se tiene algunos restos. Digo, y que está en papiro, en un códice. Bueno, manuscrito. Oye, recoge unos restos y pedazos, y mira, ya por paso de la estudio me dice data del año 75, seguro. O sea que no, ustedes me van a decir, Pablo tenía el Nuevo Testamento, los 4 evangelios, y en base a eso predicó y así le ganó para el Mesías. No, habló del Mesías, sí. Tenía información del Mesías, sí, o igual. Ojo, Jerusalén, yo topa los apóstoles, dije Pepe, ya pues de acuerdo, bueno, oye, a los gentiles, pero él tenía también revelación del mismo Mesías. Y aparte que se fue a informarse, a pedir, oye, ya pongo a sube concilio Jerusalén en el año 50, o aprender ahí, o hindú, y aprendía de los demás camaradas, de los demás apóstoles, y por Paranagua, yo topas en escuela, misa ya, y mongueta o por andú, averiguar. O sea, no todo va a ser revelación, no ya mistizar Pablo no dijo de recibí parte hoy, me decía, no, tenía revelaciones, sí. ¿Cuál era la revelación que él recibió? Que el Mesías, en quienes creía los nazarenos, mi persona yo perseguía, o montopaba presos y nave, humía hija en la verdad, que la humía o creía hina, o manoa o resucita, que es el Mesías, upea cierto, upea la oye aparecía que chupe, ya Joshua. Entonces, upea la revelación, que él no creía, él decía que era una herejía eso, una blasfemia, que pega que amor, pero al final lo ya aparece sube, orovia. Entonces, oye, pues o serví, upea febe, a ese Mesías, y se juntó con los servidores de ese Mesías a quien él perseguía. A eso con los demás que él perseguía. Y hubo una reestructuración, transformación, una renovación en la vida de Pablo. En cuanto a va ella para la Mesías, va ella para Uja, va ella para cumplir la profecía del nuevo pacto, que esto de aquello. Vean de con lo cual, no es que él usó una escritura diferente, un Nuevo Testamento distinto y con eso nomás, y que esto que aquello. No. Hago por lo menos seguíamos la ñan de estudio, hasta que el apóstol Pablo siempre lleva en el antiguo. Usaba el Antiguo Testamento. No va a vivir purutas en 4 libros del Nuevo Testamento. Eso no tenía todavía esa posibilidad, a lo que estaban preguntando ahora. Bueno, otro. Me pego a ver en cuanto a 9:19, Guri, que él se movía y se hizo siervo para ganar a más. ¿Y cómo ganaba? ¿Con qué tipo de evangelio? ¿Qué tipo de escritura usaba? ¿Qué tipo de predicación? Bueno, ya es para más ver. 20, de mañana mi Reina Valera, yo no estoy ya poniendo de preguntas en base a Reina Valera. Jimena, y que está versículo 20, 9:20. APGI. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley,
para ganar a los que están sujetos a la ley. Complicado a veces y muy confuso lo que está queriendo decir el apóstol Pablo. Usted dijo que él seguía siendo judío, pero aquí dice que él se hizo judío. Bueno, vamos a tratar de explicar. Él es uno de los pasajes más confusos, más mal interpretados ya de Cuago Corintios 9:20. Y me he hecho judío como judío para ganar a los judíos. Bueno, lo que Pablo está queriendo decir, algo de ir y beber sea renunciar a ese, él siempre siguió siendo judío, ya me va más que un PM en la versículo bíblico. Cuando él ahí en Filipenses se presenta, la tribu de Benjamín, judío, circuncidado, fariseo de fariseo. Bueno, él se presentó, ya por eso la carta de presentación. Y siguió siendo judío. Lo que él dice acá es que él se hizo como los demás judíos que no creían en el Mesías, con sus leyes, con sus normas, con sus leyes rabínicas. Porque él entendía de todas esas cosas. Él no está diciendo que que él se hizo nomás judío. No, siguió siendo judío y siguió entre los judíos. Como judío fue aceptado, nunca fue rechazado como judío. El problema de Pablo, a él no le rechazaron porque se hizo judío, no. El problema de él le rechazaron fue porque presentó a un Mesías que muchos no creían y que muchos podían y que en la ciudadanía de Israel por la fe en el Mesías que es y judío, Pablo no iba de acuerdo. Bueno, otro punto. Pablo solo cumplía la ley para ganar a los judíos. No, es que solo cumplía la ley para ganar a los judíos. Eso no dice ahí. Él ya le hago evidencia de que lo que él dejó de cumplir es las tradiciones rabínicas, la obra de la ley de los rabinos. ¿Está? Otra ley, otro conjunto de leyes, aparte de la ley de Moisés. Practicaba la ley de los judíos, leyes rabínicas, obra de la ley. Imagino. En ese se basaba su enseñanza, ¿sí? Entonces él ahora dejó de lado eso y solamente se centra en lo que es la Torah pura, la enseñanza pura de la ley de Moisés. Y ya dejó de lado esos ritos, esas tradiciones puestas por los hombres, por los mismos judíos, por los rabinos, que también era considerado Torah o ley. Ya puedo ver como si fuera que el Todopoderoso mismo hombre. Bueno, a Pablo, y bueno, tengo como si fuera que a mí tío upeabe ayer a esa escuela, pero si ya no me ve y me upeabe, para que le hice de ir que o cumplir a un. Él siempre fue cumplidor de la escritura. Ni un judío, y más todavía si era maestro o rabino, iban a vivir sin cumplir los mandamientos. Nadie le iba a aceptar en ninguna sinagoga a Pablo si él había rechazado todos los mandamientos. Él eso no hizo. Pero cuando jodimos cuando las tradiciones de los rabinos, ya seguía solamente la ley de Moisés. Él nunca se fue a presentarse así. No hacía falta. Pero a los filipenses le digo, claro, no, eso para mí ya quedó en el pasado, eso ya lo he desechado, güey. Pero Irina se cuál ese chapaite la ley de Moisés, no, ya topa, vamos a ver evidencia guría yo había mucho veo y esa y ves y que todavía algunos pasajes bíblicos vean, pero ese ya más adelante ya. Vamos a seguir ya pues una memorización de donde Pablo estaba hablando perfectamente de la ley de Moisés. Refrescan a ver de memoria ya WhatsApp también el versículo bíblico. Y ese a mí otro sí, es importante, claro, a ver, sí. Para entender por una jamapea, o ya pues ahí sabe algunos, entender bien primero Marcos capítulo 7, para poder entender de qué está hablando el apóstol Pablo en 1 Corintios 9:20. Sí.
Exactamente, justamente para la explicar, Marcos 7 habla de las leyes rabínicas, las leyes de tradiciones rabínicas, que no recuerda que nada que ver con que no estaba entre la ley de Moisés que el Todopoderoso le dio para el pueblo. Así, bueno, pues mañana, bueno, Marco capítulo 7. Vamos a también el tema del versículo mañana vende y nada, ya esa año siempre hago enredo y algunos niñas pues timba ya eso. Bueno, que a mí entiéndase ganar, vaya a explicar más. No, es que ellos digo que después o aceptar al Mesías dejaron de ser judíos. Porque entonces, ¿qué iba a pasar? Entonces, mi griego, ¿cuál era? O aceptar al Mesías o llama ya no sabe más griego, vio. De paraguayo, de aceptar al Mesías, viene en paraguayo, vio. Cristiano, ¿no? Ya hemos hablado, o sea, esa cama esta y evidencia que el cristianismo aparece después de mucho tiempo del Mesías y después de Pablo recién. Ya, ya copar los documentos y ya popamos, no, seguían siendo judíos. Pablo seguía siendo judío. Los griegos que se convertían al Mesías dejaban la práctica de la idolatría, lo que sea, seguían siendo griegos, pero eran seguidores del Mesías. Y lo que ya estaba, oía, que mis judíos fueran dejados estudiar, que origina, entonces, acuerdo, oye, corregirme mejor, porque ahora es como hay conocimiento de la Torah. Bueno, y tú, y vea, a ver. Bueno, ganar sería una forma también para oí en la fe, o bueno, ya oí al Todopoderoso, has estudiado, oí en la escritura, y pues, y gusto ve, y pues, ves, porque o ayudar, yo recuerdo hoy que en el nuevo pacto de Jeremías 31, 31, 33, sin las reglas de los judíos, de los rabinos, sino netamente por la fe en el Mesías. Pero y con en masa y que lo miran. Es porque mi judío fuera, mi rabino fuera, en la diáspora, te estamos con la sinagoga y vos acorde con pala y regla, y que y que en el pacto de correlacionamiento con el pueblo de Elohim, el pueblo de Dios, con Israel. Pero Pablo, güey, no, por el Mesías. Fe en el Mesías, bautismo en su nombre. Listo, Jeremías 31, 31, pero con la ley establecida por el Padre en tu corazón. Pecha ahí Jeremías 31, 31, 33. De por y que habla nuevo pacto, ¿ve? Como pueblo de Elohim todopoderoso, sin mandamiento. Estamos hablando de los mandamientos vigentes. Los mandamientos para gentiles, mandamientos que están para en la diáspora, y mandamiento para los israelitas en Israel, que esto es de aquello. Bueno, vaya diferencia para Magui. Ya es a mí, a la gato, ya mo aina. A los judíos que vivían bajo el yugo de las leyes rabínicas, se refiere acá. Él se hacía como que vivía bajo ese yugo de las leyes, o sea, enseñanza de las leyes rabínicas, y se la yugo. Exactamente. Aunque te he explicado, es como si fuera que fecha ahí, pero sin embargo, como eso que fuera entendeo de entonces ellos dejaban esas leyes rabínicas como mandamiento, como supuestamente mandamiento del Todopoderoso, o seguir como mandamiento del Todopoderoso la Torah pura o la ley de Moisés puro, y lo que estaban vigentes, creyendo en el Mesías. Bueno, no creían en el Mesías, bueno, si no creían en el Mesías, no le creían a Pablo, entonces seguían su tumba, o sea, seguían con sus leyes rabínicas, su Talmud cuera, su rito cuera, y con eso esta es de la ley de Moisés o violar y un buque. Me Marco capítulo 7, vele misa, ya me esta más la versículo específico. Bueno. Entonces ganar, ayudar a entrar en el nuevo pacto de Jeremías 31, 31, 33 a los judíos que vivían bajo
de este yugo de las obras rabínicas de las leyes halágicas, ya que al estar ellos bajo este sistema de ley estaban bajo condena de la ley de Elohim, Adonai Elohim. Porque es decir que la ley de Moisés o Torá condenaba algunas prácticas de estas leyes rabínicas. Así. Porque hay que entender de cosas. O imponer Gálatas 3:10. Pero ese pio la Torá y condena a sí mismo. Es mañana ponen la Gálatas 3:10 vengo Pablo la dice o cumplía la obra de la ley, o sea, los mandamientos rabínicos de hombre, de Marcos 7. Jaombuquea la palabra de Elohim, la ley de Elohim, los mandamientos de Elohim, los mandamientos de Dios, y Moisés, o anular y naupea. Entonces, un mío hay que bajo maldición porque o desobedece. Pero yo ayudan a Gálatas 3:10, Marcos capítulo 7, verso 30. Gálatas 3:10, Marcos capítulo 7, verso 5. Gálatas 3:10, Marcos capítulo 7, verso 7 al 9. Gálatas 3:10, yo ayudan a Marcos capítulo 7, versículo 13. Pablo se está refiriendo ahí en Gálatas 3:10 a Deuteronomio 27:26. Todo lo que Oyapoa, obra de la ley, o sea, mandamiento de hombres, de mandamiento de los rabinos, jambolquea o violar la ley de Elohim, la ley de Moisés, están bajo maldición. ¿Por qué? Porque pecado es violación de la ley, primera de Juan 3:4. Primera de Juan 3:4 es con la definición teológica de pecado. Quiere decir que hay leyes que están todavía vigentes, papá. Ahí en Gálatas 3:10 nos está diciendo que Pablo mismo está diciendo que la ley misma de Moisés le condena a la ley de Moisés. Eso no, él lo dice ahí. Ni eso es lo que está diciendo acá. Sandere confundí. Segunda, primera de Corintios 9:20, ese como referencia a Gálatas 3:10 como si fuera que, oye, en contra de la ley de Moisés. No. La misma cosa con Gálatas 3:10 y a Pablo donde coge y a veces solamente que dice como si fuera que sea a cumplir mi mandamiento rabínico, los mandamientos de los rabinos que ellos pusieron como si fuera mandamiento de Dios. Yo todavía me hago como si fuera que estoy cumpliendo eso para ayudarlo a entrar en el nuevo pacto y cumplir la Torah pura, para que salgan de esa maldición. Pero y sea Pepe. Uy, ya tú, ya vayan en reo, que allá salgo 9:20 allá y gusto, mira más. Bueno, allá tal vez donde hace vimpe para y claro ve si en la VIN no lo tenemos más claro, primera de Corintios 9:20. No creo que el apóstol Pablo esté hablando contra la ley de Moisés, ya que hemos estudiado que él mismo lo enseña. Y como usted mismo lo dijo, no puede ser que en un versículo esté a favor, en otro en contra, o que para una comunidad él esté hablando favorable a la ley de Moisés y para otra comunidad esté hablando en contra. A lo mejor aquí hay una mala traducción o mala interpretación. Excelente, véalo y cuál. Allá en el país de Moisés, ¿verdad? Ya le donde mandé entonces la 9:20. Para los yahuditas me hice yahudita a fin de ganar a los yahuditas, aunque yo mismo no estoy bajo la condena de la ley para los que están bajo la condena de la ley. Entonces, Pablo, ¿quién es lo que están bajo la condena de la ley? Los que están practicando mandamientos rabínicos como si fuera que es mandamiento de Dios, de Elohim, pero que no es. Marcos capítulo 7, ya que vuelve a ustedes han invalidado los mandamientos de Dios y han puesto por obra mandamientos de hombres, y dice el Mesías. Anulando con vuestras tradiciones los mandamientos de los himnes. Exactamente. Excelente. Bueno. Sí, la vin vaya a sacar de mí mañana. Y sí, me hice como si estuviera bajo la condena de la ley, a fin de ganar a los que están bajo la condena de la ley. Sencillo, ¿va? Bueno,
Ya Shami, ya de Arabo, Matecoba. Ya frena y mi amo, me tiempo. Que todos han hecho analizar, ve con versículos, a peña me da en cuenta. Sí. En Gálatas, sí, ya expliqué ya, no es lo mismo. No, en Gálatas 3:10, no podría agarrar como referencia para decir Gálatas 3:10, primera de Corintios 9:20, habla en contra de la ley de Moisés. No, señor, de ninguna manera. A ver, ya especifica por ahí, realmente la Reina Valera está un poco confusa, porque Reina Valera no explica de la condena de la ley, sino hora de la ley, sino ley, hora de la ley, no entender, ley de Moisés. Entonces, me he hecho a los judíos que practican esas leyes rabínicas como si fuera que yo soy uno de ellos que sigue practicando esas leyes rabínicas. Es una de las transliteraciones que podemos aplicarle acá. Para ganarle a ellos que están bajo la condena de la ley por practicar las tradiciones rabínicas como si fuera del propio Elohim. Nada más. Ya está. Sencillo, ¿verdad? Yeshami. Como sujeto a la ley para ganar lo que están sujetos a la ley. Como si fuera que sea me sujeto a la ley pecuera veije. A ganar jamás su escuela. Pero sabemos que Pablo estaba sujeto a la ley de he continuado a leer versículo 21, y a los que están sin ley como si yo estuviera sin ley, como si yo estuviera sin ley. A mí no recoya la ley de Moisés, no la haya en cuenta, como si fuera que Shena recoya, él de Isei UPP que él no cumple la ley. Ojo acá, no se confunda. Acá él no está negando que él está cumpliendo, acá no hay contradicción. Es como si fuera hey. Pero sabemos que el apóstol Pablo cumplía esos mandamientos. Pero es una comparación nomás, pero él no está diciendo ahí que él no cumplía los mandamientos. A los que están sin ley como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley del Mesías. ¿Y qué es la ley del Mesías? Acá me están preguntando, me pregunta, a ver, ¿qué hilo me están seguiendo? Confusión, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre la ley de Dios y la ley del Mesías? ¿Sí? ¿Cuál es la ley lo que Pablo obedeció? Si era la ley de Moisés o la ley del Mesías. Bueno, a veces apítase, porque antes de que a priori Pablo hey, a los que están sin ley como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios. A pepe ya puitada por hoy, a pepe ya explicada me va y pecha a ver la diferencia entre la ley de Dios y la ley del Mesías. Se ha votado para allá, me se pende opiniones. Va a memorar la ley del Mesías, va a memorar la ley de Dios. Sí, hay para diferencia. ¿A qué se refiere Pablo esto en el capítulo 1 Corintios capítulo 9 verso 21? ¿Cuál es la diferencia entre la ley de Dios y la ley del Mesías o la ley de Cristo de Haisha Web? Oíme. No depende mensaje y fuera ya no me pende opinión hay yo topata con era muy programa era una vez a hermano fuera. Shalom, bendiciones, hasta mañana.